Hemos estado tocando un tema muy importante que tiene que ver con el corazón. El corazón es el centro de la vida de cada persona. Ahí está centrado los sentimientos, las emociones, la vida espiritual, el amor. ¿Se acuerdan el otro día que compartía el pastor Toño, el pastor Chuy, que decía, no puedo gobernar mi corazón? Porque ahí se hablaba de las emociones, del amor hacia otras personas, ¿verdad? Cuando estamos enamorados decimos que hablamos de nuestro corazón, ¿verdad? Ahí llega el amor. Cuando tenemos una decepción de cualquier tipo, también el corazón es el que la lleva, ¿verdad? El corazón es el centro de nuestro sentir de cada uno. Y esto es diseñado por Dios. En el corazón se centran todas estas emociones. Pero hay una cuestión que conforme pasa el tiempo, nuestro corazón también sufre transformaciones. Y cuando Dios puso en nosotros, cuando nos formó, puso un corazón sensible, amoroso, abierto a todas las sensaciones. Cuando empezamos a caminar en la vida, empezamos a tener decepciones, fracasos, situaciones difíciles que empiezan a hacer que nuestro corazón se vaya cerrando. Y llega un momento en que está duro, como piedra, parece una piedra. Y a veces somos insensibles, y muchas veces lo hemos manifestado así, y hemos hablado de que preguntas así como, ¿qué no sientes? ¿No sientes? Eso habla de insensibilidad en el corazón por diferentes circunstancias. El hecho de ir a asistir a una iglesia, por el simple hecho de estar aquí, como que hay lapsos en los que podemos abrir nuestro corazón y sentir lo que está sucediendo, abrirnos a la acción del Espíritu Santo y a las cuestiones espirituales. Nos abrimos. Sin embargo, cuando salimos de aquí, volvemos a cerrar este corazón y hacer lo que estamos acostumbrados a hacer y a vivir conforme a lo que estamos acostumbrados a vivir. Nuestra vida es una constante de todos los días haciendo lo mismo, sintiéndonos igual y andar de esa manera. Muchas veces incluso las personas que están dedicadas a ministrar la palabra de Dios, o muchas veces las personas que vienen a la iglesia a buscar a Dios, son insensibles a lo que está sucediendo dentro porque manejan esa situación de dureza. Y tal es así que incluso aquí mismo hay personas que tienen enemistades con otras que son cristianos y que no se hablan, que se encuentran y se voltean la cara, ¿verdad? Situaciones que suceden aún en la misma iglesia. La dureza del corazón es el tema de esta tarde, ¿sí? La dureza en el corazón de las personas que no nos permite ver más allá, que nos lleva a tomar actitudes obstinadas, a defender puntos de vista muchas veces necios y que solamente nos traen dolor y desesperanza y vacío. Jesús tuvo muchos enfrentamientos con los escribas y los fariseos. Los fariseos eran personas que ministraban la palabra de Dios, que conocían la palabra de Dios y la conocían al dedillo, ¿sí? Eran personas que tenían un encargo de Dios de ministrar, de consolar, de guiar al pueblo. Y sin embargo, cuando algunos de ellos endurecieron su corazón a la palabra, a la presencia de Cristo, no les importó lo demás y se hicieron insensibles a muchas situaciones. En Marcos 3:1, si usted lo tiene su Biblia y quisiera leer conmigo este pasaje.
Habla de una acción que tuvo Jesús en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión del pueblo judío, el lugar de reunión espiritual, donde se hablaba y se predicaba el Antiguo Testamento. Y el día que sucedió esto fue un sábado, y el sábado era sagrado. El sábado nadie hacía nada, era el día para el Señor y nadie podía hacer nada. Y dice Marcos 3:1, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Es decir, andaban buscando a Jesús, estaban acechando las acciones de Jesús. Dice, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. El propósito que los tenía ahí era ver si podían encontrar un motivo para acusar a Jesús. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a todos los presentes: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Una historia donde Jesús está llevando a cabo su ministerio, venir con las personas que tienen necesidad. Y el lugar ideal para esto pues era la sinagoga. Y el día ideal era el sábado, que era el día que se reunía el pueblo a escuchar la palabra de Dios. Estaban ahí los directores, los que guiaban al pueblo, pero ellos tenían una actitud. Había un hombre con una necesidad. Tenía una enfermedad en su brazo, lo tenía seco. Y Jesús, viendo la necesidad de este hombre, quiso solucionar su problema, quiso sanarlo. El asunto es que Él conoce los corazones y la intención de cada persona que estaba en ese lugar. Y Él miró el corazón de estos hombres. Él no tenía por qué levantarse y hacer esta pregunta, sino es porque sabía las intenciones que tenían estos hombres. Por esa razón Él pregunta, le dice al hombre: levántate y ponte en medio. Es decir, que todo el mundo te vea. Si fuera este lugar, esa sinagoga, seguramente que le hubiera dicho: sube a la plataforma, porque va a suceder un milagro. Voy a solucionar tu problema. Y les pregunta: ¿es lícito en el día de reposo, es lícito el sábado, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar o condenar? ¿Salvar la vida o quitarla? Es lícito. Si preguntamos que en un lugar donde se predica, donde se está por las necesidades de las personas que acuden, pues lo lógico es que sí es lícito, aunque sea el sábado, porque no se refería a un trabajo manual, no se refería a caminar o hacer comida o hacer cosas que estaban prohibidas, sino que se refería a solucionar el problema de una persona, se refería a salvar la vida de una persona, se refería a dar testimonio de lo que Dios hace en la vida de las personas. Estos hombres, como su intención, ellos no les importaba lo que los demás estuvieran necesitando. A ellos no les importaba la enfermedad de este hombre. Ellos querían tener un motivo para acusarlo. Y conociendo su corazón, y conociendo y sabiendo por qué ellos se quedaron callados, entonces dice que Jesús se enojó. Se enojó de ver la insensibilidad de estas personas. Se enojó de ver que no les importaba que alguien estuviera sufriendo, que alguien tenía la oportunidad de ser sano. No les importó eso. Ellos tenían un propósito muy claro en su vida: acusarlo.
Dice que al mismo tiempo se entristeció por la dureza de su corazón, porque vio en ellos una dureza que no les permitía ver más allá de sus intenciones. Sin embargo, todo eso no le importó, porque él tenía un propósito y le dijo al hombre que tenía la necesidad: extiende tu mano. Y él la extendió, y dice que la mano le fue restaurada y quedó sana. Dios tiene propósitos, y Dios no se va a detener en cumplirlos porque a alguien no le agrada, porque alguien cree que ya es tiempo de irnos, porque alguien cree que está haciendo mucho calor, porque alguien cree que lo que estamos haciendo no está bien. Dios de cualquier manera va a hacer sus planes en la vida de las personas, pero lo que sí le entristece es encontrar dureza en el corazón de cristianos. En este caso eran judíos, los que estaban ahí eran judíos, pero eran personas que se supone que estaban cerca de Dios, que buscaban a Dios, que habían ido ese día a escuchar la palabra de Dios y a gozarse. Como muchos de nosotros hoy en esta mañana, esta tarde ya, hemos venido con propósitos. Pero al mismo tiempo, algunos de los que estamos aquí, seguramente que tenemos nuestro corazón endurecido por circunstancias. Y hemos cargado con eso por mucho tiempo. Pero Dios quiere que en esta mañana, en esta tarde, algo sea diferente en nuestra vida. Y yo le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que haga algo en nuestra vida, que haga algo con nosotros. El estar en la presencia, el ir a la iglesia, aunque vamos en familia, aunque vamos acompañados, es una cuestión personal. Dios te puede tocar a ti, y si la persona que viene contigo se resiste, puede salir igual, pero Dios puede hacer algo contigo en esta tarde. ¿Por qué no le hablas a Dios y le dices: Señor, en esta tarde, tócame, Jesús, háblame de una manera clara, llena mi vida de tu Espíritu Santo? He venido con un propósito, quiero encontrarme contigo. No vengo solamente a cumplir, no vengo solamente a cumplir con un propósito, con una cuestión religiosa. Vengo a que me llenes, vengo a tener un contacto contigo, vengo a que me muestres si hay algo que está mal en mi vida para cambiarlo, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en esta tarde en nuestra vida, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Las Escrituras llaman a la dureza de corazón como pecado. La dureza de corazón está asociada con el pecado. La dureza de corazón es un rechazo y es una obstinación espiritual hacia Dios. Es un rechazo a la verdad. La dureza de corazón se manifiesta hacia Dios cuando no creemos, cuando nos resistimos, cuando desobedecemos. La dureza de corazón se refleja también con las personas que están a nuestro alrededor. Y la dureza de corazón se manifiesta con crueldad, con insensibilidad, con falta de perdón, con falta de atención, con menosprecio. La Biblia describe que la dureza de corazón es un gran problema para quien lo vive, para quien lo experimenta, para quien está en medio de eso. La dureza de corazón trae consecuencias devastadoras. La dureza de corazón trae violencia, trae soledad, trae separación, trae dolor. Y muchas veces las consecuencias son incalculables. La Biblia menciona un caso que tal vez es el extremo de una persona que es dura y obstinada a obedecer a Dios.
Todos conocemos la historia del faraón. Faraón era el gobernante del pueblo egipcio. Un pueblo que en ese tiempo tenía bajo esclavitud a los judíos. Y Dios envía a sus siervos a que hablen con Faraón. Había una razón por la que este pueblo había estado en cautiverio. Había una razón de parte de Dios, pero ya se había terminado. Ya había terminado ese proceso y Dios ya quería liberar a su pueblo. Entonces manda a sus siervos con Faraón y le dicen: Faraón, venimos de parte de Jehová nuestro Dios para que liberes al pueblo. Y el Faraón le dice: ¿y quién es tu Dios? ¿Quién me va a dar órdenes a mí? Que yo soy el Faraón. En ese mismo momento hubo milagros. Una vara se convierte en una serpiente. Y él vio los milagros y endureció su corazón y dijo: no los dejo ir. Endureció su corazón, dice la Escritura. Después de eso vinieron una serie de plagas, una tras otra, y cada una de ellas cada vez cobraba intensidad y era más problemática para el pueblo. Langostas, ranas, la sangre se tiñó de rojo, de sangre. Y en cada uno de ellos el faraón aflojaba el corazón. Cuando estaba en medio del problema, sí decía: sí, está bien, Señor, está bien, Dios de los hebreos, los voy a dejar ir. Pero se solucionaba y otra vez decía: no los dejo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en una situación muy similar, verdad? Que estamos en medio del problema y vamos a buscar a Dios y nos arrodillamos: Señor, ayúdame. Mira, en esta ocasión te prometo. ¿Y cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Y se nos quita el dolor y volvemos a lo mismo. ¿Sí? Pero el faraón dijo: no los dejo ir. En Éxodo 8:15, fíjese, dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Cada que había que pasaba una de estas plagas, había reposo en el corazón de Faraón y decía: no voy a hacer como Jehová ha dicho, no voy a obedecer. Entonces Dios tomó actitudes y medidas más drásticas, medidas que afectaron a una nación por completo. Dios dijo: esta noche va a llegar el ángel y va a exterminar a todo primogénito. Pero a los que obedecen y pongan en el dintel de su puerta la sangre de un cordero, a esos voy a respetar y no voy a entrar ahí. Y el pueblo judío hizo conforme le dijo Dios, y a ellos no les pasó nada. A todos los primogénitos de los hebreos no les pasó nada, pero a los primogénitos de los egipcios fueron muertos. ¿Usted se imagina el lloradero que había de señoras y de hombres tal vez? Porque su hijo había muerto a causa de la dureza del faraón. El mismo faraón corrió con esa suerte, el mismo faraón. Y eso causó un dolor que dijo: está bien, que se vayan. Pero fíjese, ¿era necesario eso? Porque tuvo que vivir esa experiencia el faraón y llevar y traer dolor a todos los que estaban alrededor de él, a todas las familias de su pueblo. Les trajo dolor por la dureza de su corazón. No fue suficiente eso. Ya que se fueron y habían pasado unos días, volvió a endurecer su corazón y dijo: vamos tras ellos, vamos a acabarlos, vamos a tomar venganza. Y ahí va todo el ejército, hombres en caballos y
en carros y ahí van a alcanzar a los hebreos. Dios abre el mar, pasa a su pueblo y en medio del mar se cierran las aguas y perecen todos los que iban atrás. Grandes pérdidas por la dureza de corazón. Yo he visto grandes dolores, situaciones difíciles en la vida de muchos de mis hermanos a causa de la dureza del corazón de una persona o de dos personas. Las familias están compuestas por dos personas y he visto dureza de corazón muchas veces en una o muchas veces en dos que causan dolor a toda la familia. Todos sufren las consecuencias. Todos sufren las consecuencias por la dureza de corazón de papá o la dureza de corazón de mamá o la dureza de corazón de ambos o los hijos. Los hijos muchas veces están con corazones endurecidos, rebeldes, que no escuchan las indicaciones de sus padres, no escuchan la dirección de la Biblia, no escuchan a nadie. Y así estamos todos. Y mire, la dureza de corazón ha traído grandes problemas. Y ahí usted puede recordar situaciones, hechos que usted conoce de gente cercana a usted o situaciones de usted mismo, que por la dureza de su corazón le ha acarreado grandes consecuencias. Endurecer el corazón hacia la verdad es fatal, mi hermano. Es un riesgo especialmente para los cristianos o especialmente para los pecadores. Aquellas personas que están en medio de grandes pecados y que ya se han familiarizado con ellos y que siguen viviendo en ellos y viviendo en ellos, y que la dureza de corazón los ha llevado a una ceguera espiritual y piensan que están haciendo bien, piensan que no hay problema, piensan que lo que están haciendo está mal, está bien, pero se están engañando y están jugando. Dice Romanos 2:4, dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad. Se está refiriendo a las riquezas de la benignidad de Dios. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántos se están aprovechando de la benignidad, de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios? ¿Cuántos creen que, bueno, lo voy a hacer y en la noche me arrepiento? En la noche pido perdón. Pero lo paseado, ¿quién me lo quita, verdad? Es el dicho, ¿verdad? Más vale pedir perdón que ¿qué? Sí se lo sabe, pues usted lo ha dicho. Yo lo aprendí de usted. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Ese es un dicho muy común entre los hombres, ¿verdad? Cuando nos invitan, vamos a tal lugar. No, es que mi esposa, dale, vamos. Más vale pedir perdón que pedir permiso, no le digas. Y cuando llega uno a casa, ¿cómo nos va, verdad? Y luego le platican, le dan muchas recetas. No, cuando llegues tarde, llega de reversa, ¿verdad? Para si te dicen, oye, ¿qué? ¿Apenas vas llegando? No, ya me voy, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas. Pero, mi hermano, no debemos de confiarnos. Dice aquí que no debemos menospreciar la paciencia de Dios. Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente contigo. Dios está esperando que verdaderamente llegue ese día de cambio.
Dios está esperando que verdaderamente llegue el día del arrepentimiento. Y quiero aclarar, arrepentimiento no es cuando te descubren. No es cuando te descubren. He escuchado muchas veces a personas que en medio de la consejería, por un problema, llegan ahí y dicen, no, pues es que mi esposa, no, es que mi esposo hizo esto. Y el otro dice, ay, pastor, estoy bien arrepentido. Y tú te preguntas, ¿por qué todos se arrepienten cuando los descubren? ¿Por qué no se arrepienten antes? ¿Por qué no se arrepienten cuando nadie sabe? ¿Por qué no se arrepienten cuando tienen la oportunidad de que sea un acto, una acción deliberada de decir, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero dejar de estar involucrado en esta situación? ¿Y sabe por qué? La palabra dice que es por la dureza de un corazón no arrepentido. Un corazón que piensa que todo está bien. Un corazón que está abusando de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, de la gracia de Dios. Pero dice aquí que solamente está atesorando ira. Ira para el día de la ira. Ira para el día del justo juicio de Dios. Una vez que hemos conocido el Evangelio, mi hermano, es imposible permanecer neutral. Dios espera una respuesta de nosotros. No podemos permanecer sin tomar una acción. No podemos estar así. En Hechos 19, versículo 8, habla de una acción que tuvo Pablo, el apóstol que estaba predicándole a los que no eran judíos. Y este Pablo dice que entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, durante 3 meses llegó Pablo a una comunidad y empezó a enseñar de los milagros de Dios, enseñar del propósito de Cristo, enseñar de lo que Dios había traído, enseñar de todo lo que Dios les había enseñado a ellos. Y dice que los trataba de persuadirlos. Pero en ese intento de persuadirlos de que creyeran, había discusiones. Y unos estaban obstinados en no cambiar, en no ceder. Y dice el versículo 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Fíjense, hubo una actitud de discusiones y todo que trajo un endurecimiento. Y alguien que no creía. Entonces, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos, vámonos de aquí. Esta gente no quiere entender porque su corazón está endurecido, porque no quieren entender. La resistencia interna se traduce en una dureza. La dureza resultó en desobediencia, ¿sí? Y todo esto trajo un enfrentamiento en este caso con el apóstol y con Dios mismo, por la dureza, por no querer entender la palabra de Dios. La dureza de corazón es un riesgo para los cristianos y todos estamos expuestos a vivirla. Y hay una advertencia al pueblo de Dios acerca de esto, de que estar atentos a que tu corazón no esté endurecido. El Salmo 95 es un salmo que habla de una alegría de estar en la presencia del Señor. Salmo 95, versículo 6. Dice así:
venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fíjese, aquí nos habla casi de una reunión como esta. Venid, vengan, hoy es el día del Señor. Vengan, adoremos al Señor, cantemos, ¿sí? Adoremos a nuestro Dios. Dice, postrémonos, arrodillémonos, unas actitudes de humildad, de rendición, ¿sí? De gozarse en medio de la presencia del Señor y una proclamación, porque Él es nuestro Dios, porque Cristo es nuestro Señor, porque Él dio su vida por nosotros. Siempre lo manifestamos en las reuniones. Dice, y nosotros somos el pueblo de su prado y somos ovejas de su mano. Esta actitud o esta semblanza que nos da de una reunión, pues es algo similar a esto. Donde está el pueblo reunido, adorando, proclamando, humillándose delante de la presencia de Dios y confesando que Él es Dios. Pero luego sigue diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Endurecer el corazón y tentar a Dios trae consecuencias. El pueblo judío lo pasó. Como en el día de Masac en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Cuando este pueblo, fíjese, aquí se refiere, después de que había visto los milagros que hizo Dios, después de que vio todas las plagas, después de que vio todo el proceso que Dios tuvo que hacer para quebrantar el corazón del faraón y que los dejaran salir, empezaron a murmurar, empezaron a estar a disgusto, empezaron a murmurar. Y dice que tentaron a Dios. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuvo disgustado Dios con la nación porque lo tentaron. Muchas personas de la misma manera hoy en día están tentando a Dios. Y muchos no saben por qué les pasa, o bueno, dicen que no saben por qué están viviendo circunstancias en su vida. Algunos se preguntan, ¿por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué mi trabajo no funciona? ¿Por qué mi relación matrimonial no está bien? ¿Por qué mi relación con mis hijos? ¿Por qué mis hijos andan en esto o en aquello? Y mire, muchas veces el origen es la dureza del corazón, el rechazo a las ordenanzas de Dios, la desobediencia a la palabra de Dios. El pecado trae consigo una ceguera espiritual que nos impide ver muchas consecuencias que hay en nuestra vida. Y yo no sé si muchas de lo que nosotros vivimos son consecuencias de acciones pasadas. Ahí podemos encontrar matrimonios, familias deshechas por la dureza del corazón de alguien. Y ese alguien no solamente son los varones, ahora también son las mujeres. Encontramos dureza en el corazón de las mujeres. Antes era muy frecuente saber que el que tenía la culpa de un divorcio, por ejemplo, eran los hombres. Y hoy en día ya no es una garantía que sea el hombre. Muchas veces son las mujeres las que están provocando esto también. Por actitudes necias, por actitudes que no son comprensibles,
trae consecuencias de la misma manera que le pasó al faraón y tuvo consecuencias devastadoras. Muchas de nuestras acciones pueden provocar situaciones que yo pregunto, y es una pregunta dura: ¿no estará Dios disgustado contigo? Yo no sé si sea lo correcto preguntar así, pero a causa de tus acciones, a causa de la dureza de tu corazón, hemos estado sufriendo consecuencias graves en nuestra vida. Hemos traído dolor a nuestra familia. Y muchas veces son situaciones que no tienen sentido. En Marcos 8:15 está hablando Jesús a sus discípulos y les dice: y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entienden ni comprenden aún? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ves, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿y cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y Él les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entienden? ¿Aún no entienden que Dios puede hacer cosas grandes? Es lo que está diciendo. Y ellos estaban discutiendo porque si llevaron pan o no llevaron pan. Y Jesús les dice: ¿por qué están discutiendo algo tan sencillo? Algo que no tiene sentido. ¿No se acuerdan de los milagros que yo hice? No teníamos pan, teníamos solamente 5 y los multipliqué en 5,000, y teníamos 7 y los multipliqué también, y de uno recogieron cestas y cestas y cestas. ¿Acaso no puedo hacer yo milagros? Dice, como para que estén discutiendo situaciones que no traen una cuestión que produzca armonía. ¿Y cuántas veces nosotros nos enfrascamos en discusiones que no traen armonía en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cuántas veces nosotros tomamos actitudes intransigentes con nuestros propios hijos? Hace tiempo uno de mis hijos me reclamó. Estábamos platicando y me reclamó: cuando yo estaba chico, tú eras bien manchado conmigo. Le digo: ¿por qué? No, me dejabas que me pusiera esos pantalones así de cholo. Le digo: pues no me gustaba, hijo. Pero a mí sí, pero a mí no, yo era el papá. Cuando tú seas el papá, vas a ser igual de manchado que yo. Porque yo decía lo mismo de mi papá y de mi mamá. No me dejaban traer el pelo largo y no me dejaban ser hippie. En mi tiempo, pues, los hippies eran la onda. ¿Cuántos son de mis tiempos? 40 años, Y en mi tiempo la onda era hippies, pero a mí no me dejaban. En mi tiempo se usaba los pantalones así de mezclilla, desgastados y con parches. Y me decía mi mamá: ¿Qué vas a andar anunciando cosas? Quítese eso. Usted no va a traer publicidad ahí. Y yo decía que mi mamá era bien manchada. Y mi hijo me dijo: eras bien manchado. Y yo le preguntaba a mi esposa si era manchado, y me decía: no, poquito nomás. Pero discutimos cosas
que no tienen sentido. Y sabe que muchas veces por la dureza del corazón. La vida endurece el corazón. Las situaciones endurecen el corazón. Las decepciones. Nuestros padres. Usted puede pensar que un hijo, su padre es el causante de que tenga un corazón endurecido. Un tiempo yo tuve el corazón bien endurecido contra mi padre, pero endurecido por una acción que él hizo. Para mí, yo estaba niño y me causó un gran dolor que dije, nunca más voy a volver a confiar en él, nunca más lo voy a buscar. Y lo cumplí, muchos años. Me iba a casar y yo no fui a invitarlo. Él no vino a mi boda. Nacieron mis hijos y no conocían a mis hijos. Mis hijos querían conocer a su abuelo. Y yo le decía, no necesitas abuelo. Tenía un hermano, un amigo de aquí de la iglesia que era mi hermano, igual que todos, éramos hermanos, pero él era alguien muy, muy especial para mí. Y nos juntábamos, siempre nos juntábamos a todas partes y teníamos hijos de la misma edad. Y cuando íbamos a su casa a desayunos, a comidas, los hijos de mi amigo llegaban ahí y le decían al papá de mi amigo, le decían abuelito, abuelito, abuelito. Y mis hijos, pues yo no sé si pensaban que era su nombre, pero también llegaban, pues estaban muy chiquitos, llegaban y le decían abuelito, abuelito. Entonces cuando me decían, quiero conocer a mi abuelito, ya lo conocen. Pero ¿sabe qué? La dureza de mi corazón. Y mi esposa fue la que se encargó de hacerme ver mi error. Y orando con Dios, yo le dije, Señor, está bien, yo estoy equivocado. La dureza de mi corazón no me permitía ver más allá. La vida nos endurece el corazón, las experiencias, lo que sufrimos, el dolor que nos causan otras personas hace que nuestro corazón se vaya cerrando. Y le echamos la culpa a Dios de muchas cosas. Hay mujeres que le echan la culpa a Dios de un hombre que se aprovechó de ellas. Hay hombres que le echan la culpa a Dios de tener ciertos hijos, de que su esposa hizo esto, de que le tocó una esposa necia o un hombre grosero, violento. Y culpamos a Dios de muchas situaciones que Dios no tiene la culpa de nada de eso. Y estamos endurecidos. Hace poco me dolió tanto el corazón, de veras, nunca me había sentido tanto dolor de escuchar a alguien maldecir y blasfemar contra Dios como ese día. Un amigo, uno de sus hijos sufrió las consecuencias de la violencia que estamos expuestos y lo mataron. Un joven que acaba de salir de la universidad. Y este hombre estaba pues muy dolido y bueno, ya se debe imaginar cómo estaba él. Y yo oraba por él todos los días, oraba. Él no es cristiano. Y lo encuentro un día ahí en un lugar que estábamos él y yo solos. Y me dijo, oh, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Le digo, mira, me da mucho gusto encontrarte y decirte que Dios va a cambiar tu situación. Yo les empecé a platicar y a ministrar conforme a lo que yo estaba orando y conforme a lo que yo sé que Dios puede hacer, aún en situaciones así de difíciles. Aún en medio del dolor, Dios puede tocar y cambiar la situación de cada persona. Y él blasfemó contra Dios. Nunca había escuchado decir, mira, Dios, y se expresó de una manera que me causó mucho dolor y me quedé callado. Y le dije, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, no sabe lo que estás diciendo. Le dije, arrepiéntete de lo que estás diciendo. No me voy a arrepentir, Dios no hizo nada. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo necesitaba? ¿Dónde estaba? Empezó a blasfemar.
Tenía el corazón duro. Y yo le dije, voy a seguir orando por ti. No ores por mí, no lo necesito. Le dije, sí lo necesitas. Y todos los días he estado orando por él, orando por él. Pasó un mes o dos y me lo volví a encontrar. Y le dije, Dios está haciendo algo en tu vida. Me volteó a ver y me dijo, pues no sé, dice, pero yo sí le pido a Dios que me ayude. Mire, la acción del Espíritu Santo tocando vidas, pero la vida nos lleva a que nuestro corazón se endurezca y nos endurecemos hacia Dios y somos desobedientes hacia Dios, pero también el endurecimiento del corazón es hacia los demás, con las personas, con las que están cerca de nosotros, con las que nos aman y con las que amamos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:17, y se está refiriendo y les está hablando a cristianos. Les dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se fija cómo se está refiriendo a cristianos? A personas que dicen que el amor de Dios está en su vida, personas que dicen que tienen un encuentro con Dios, personas que dicen que están cerca de Dios. Y dice, si ves a tu hermano tener necesidad, ¿por qué cierras tu corazón? Cuando dice que tener bienes de este mundo, no habla de cantidades, no habla de que seas millonario, de que seas un gran rico y que tengas casas y carros y todas estas cosas. No, se refiere a que tú tengas y puedas ayudar a alguien. A veces somos buenos cristianos y encontramos personas, no sé, 5 cuadras de aquí o 10 cuadras de aquí, y que le piden una ayuda y les dicen, véngase, yo lo voy a llevar a un lugar donde le van a ayudar. Y los traen. Y lo llegan aquí y le dicen, pastor, fíjese que me encontré a esta persona necesitada allá hace como 10 calles y se lo traigo para que lo ayude. Y uno dice, ¿y por qué no lo ayudas tú? ¿Por qué me lo traes a mí? Y uno se pregunta, oiga, ¿y cuál es su necesidad? Algunos dicen la verdad y otros andan viviendo de la mentira, ¿verdad? Dice, fíjese que tengo un hijo enfermo y necesito una medicina ¿y cuánto cuesta su medicina? Pues cuesta 200 pesos. Y yo pregunto a esa persona que lo trajo, ¿no traía usted 200 pesos en su bolsa como para que usted se los hubiera dado? Algunas veces traemos más, 500, 400, 1000, pero no somos buenos para dar, para solucionar el problema de esa persona, sino que lo traemos a un lugar donde sí le van a ayudar. Pero dice la palabra que el amor de Dios no está en tu corazón. ¿Que no puedes tú ayudarlo? Esta actitud, quiero decirles que es muy respetable y es muy entendible. A todos nos cuesta dar, desprendernos. Todos le batallamos. Hace algunos años yo estaba ahorrando y tenía un guardadito. ¿Cuántos tienen guardaditos? Y luego usted lo tiene tan guardadito que luego le dice al esposo, ¿me presta 100 pesos? Sí, pero vete para allá, ahorita lo saco. ¿Verdad? O tú le dices, ¿verdad? Te pide prestado tu hijo, papi, ¿me prestas? Sí, pero vete para allá y ahorita te los traigo. Porque es nuestro guardadito, ¿verdad? Y no queremos que nadie se entere dónde está. Yo tenía mi guardadito. Y tengo la costumbre de orar en las mañanas y pedir la dirección de Dios. Y estaba orando.
Y Dios me puso a un misionero que estaba aquí en la ciudad. Dios me lo puso y me dijo, habla con él. Él tiene una necesidad, habla con él. Y yo le dije, ay Señor, ¿estás seguro que quieres que hable? Sí, quiero que hables con él. Yo no sabía de qué se trataba el asunto, ¿verdad? Pero ya le hablé por teléfono, le dije, hola hermano, ¿cómo estás? Y me dijo, chava, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Y ya estábamos platicando. Y dice, me da mucho gusto que me llames. Y yo por acá decía, pues yo no sé si me da gusto hablarte o no. Pero estoy obedeciendo al Señor, ¿verdad? Le dije, ¿tienes tiempo de ir a mi oficina? Me dijo, sí, ¿cómo no? Yo voy. ¿A qué horas? No, pues a tal hora. Ya llegó, ya estábamos platicando. Y me empieza a decir, le digo, ¿y cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo va la iglesia? ¿Y cómo va la No, pues todo bien, caminando y ahí vamos. Dice, fíjate que tengo una gran necesidad. Necesito ir a Estados Unidos, pero no tengo dinero y me urge. Estoy orando a Dios para que Él haga un milagro y yo pueda ir a solucionar este problema. Un problema serio que tenía. No iba de vacaciones, él tenía necesidad de ir. Y me dijo, estoy orando por un milagro. Y yo dije, por acá adentro, dije, pues ya se te concedió, mi hermano. Pero yo decía, Señor, era mi guardadito, quería llevar de vacaciones a mi esposa. Señor, me dijo, los guardaditos son para eso. Yo no lo entendía mucho, ¿verdad? Ni estaba de acuerdo además. Pero le dije, Señor, está bien. Y le dije a mi hermano, vente mañana. Ven mañana, te quiero volver a ver. Y ya me dijo, sí, mañana aquí nos vemos. Y ya al día siguiente le dije a mi esposa, mi amor, pues, ¿te acuerdas de aquel guardadito que teníamos? Me dijo, ¿cómo que teníamos? Le dije, sí, porque a partir de mañana ya no lo vamos a tener. Y ya sabe que luego las señoras lo quieren ¿y qué vas a hacer con él? Cierto. Me dijo, ¿y qué? ¿Qué se trata? Ya le platiqué, no, mira, es que así. Y ella me dijo, no, está bien. Tenemos toda la vida para irnos de vacaciones. Al día siguiente llegó el hermano y le dije, mira, Dios me dijo que te diera este dinero. El hermano se puso a llorar ahí enfrente de mí. Y yo decía, no llores porque yo también soy bien llorón. Tú lloras de la felicidad de que te vas de viaje. Yo voy a llorar de la tristeza que veo partir mi dinero. Se fue bien feliz. Y yo me fui con como dicen, con los sentimientos encontrados, dándole gracias a Dios porque le obedecí, porque tuve el valor de hacerlo y la confianza de que Dios iba a hacer algo después. Dios nunca se queda callado. Dios siempre retribuye. Dios siempre regresa en abundancia lo que tú siembras. Él solucionó su problema. Pero lo que dice la palabra de Dios es, si ves necesidad en alguien, no cierres tu corazón. No le digas, sí, vete, yo voy a orar por ti para que Dios te bendiga. Y tienes la posibilidad ahí en tu bolsa o en tu casa de hacerlo y no lo haces. Eso es endurecer el corazón. Eso es cerrar el corazón. Y lo cerramos con las demás personas y somos insensibles a las necesidades de nuestra esposa, a las necesidades de nuestro esposo. Somos insensibles al dolor de nuestra esposa, a la necesidad de nuestros hijos. Somos insensibles a dedicar tiempo con ellos. Somos insensibles y somos incluso hasta violentos. Les causamos dolor. ¿Cómo es posible que haya hombres que golpean a su esposa?
¿De dónde sale eso? De la dureza de corazón. ¿Cómo es posible que haya hombres que abandonan a su familia, a su esposa, a sus hijos, que no sientan dolor de lo que están haciendo? Hace tiempo estaba en una consejería y llegó una pareja y empezamos a hablar y él le dice a ella, pues dile. Y ella me empieza a decir, pastor, fíjese que hay violencia en nuestra relación. Hemos llegado a los golpes. Y es algo que molesta, a mí me molesta. Y volteo con él y le digo, pues ¿cómo te atreves a golpearla? ¿Por qué tomas esa actitud? ¿Por qué la golpeas? Y el hombre estaba ahí muy triste y voltea y luego me dice, pastor, ella es la que me golpea a mí. Y no es chiste, es en serio. Me dice, ella es la que me golpea. Y ella voltea y le dice, sí, pastor, yo soy el que la golpeo. Cuando no nos entendemos, cuando no quiere hacerme caso, cuando no escucho lo que quiero escuchar, lo golpeo. Y él trata solamente de defenderse y no me golpea. Y yo le digo, ¿y por qué no lo haces? Desquítate. Y le pides perdón a Dios. Nomás para aplacarla, ¿verdad? No es cierto, no dije eso. Pero las señoras también hacen lo mismo. En otro tiempo, el hombre era el único que hacía eso. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Hoy en día, hace rato platicábamos Tony y yo durante el desayuno y decíamos, oye, ¿qué les pasa a las mujeres? Ahora ya les da por estar adulterando, por engañar al esposo, porque ha sucedido un caso y otro caso y otro caso. Y de cristianos o de cristianas, por la dureza de nuestro corazón, por la dureza de corazón, el hombre y la mujer se ha hecho insensible a Dios, insensible a los demás, insensible a las personas que tanto ama, que tanto dice que se iban a dedicar en cuerpo y alma. En Mateo 19:8, fíjense lo que dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el mandamiento. Esa es la institución divina. Ya no son dos, son uno. Son uno. Dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El hombre no puede separarlo por el simple deseo de separarlo. Hay una gran mentira en lo que hace de que nos vamos a divorciar cuando no hay causas justificadas. Delante de Dios no está pasando eso. Dios es y no cambia. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué es el divorcio? Por la dureza de corazón. ¿Por qué son las enemistades? Por la dureza de corazón. ¿Por qué es la violencia y la separación? Por la violencia, por la dureza de corazón. ¿Por qué hay tanto problema familiar? Por la dureza de corazón. ¿Por qué hay engaños? Por la dureza de corazón. De esta manera se muestra la crueldad, la insensibilidad. Y de esta manera Dios explica que la dureza de corazón dentro de una persona trae consecuencias devastadoras.
trae dolor, trae tristeza para unos y para otros. Trae alejamiento de Dios. Un corazón duro no es fácil de mover. Un corazón duro, endurecido por las diferentes circunstancias, es insensible aún a las emociones espirituales. Un corazón endurecido como piedra es frío. Y muchas veces estos mismos corazones, en medio de una reunión donde se está manifestando el Espíritu Santo, ellos están insensibles a lo que está pasando. Porque hay una dureza en su corazón, una dureza espiritual. Un corazón endurecido es aquel que ve la necesidad y el dolor en la persona, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, y permanece inmóvil. No siente compasión, no siente misericordia, porque su corazón está endurecido. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y Dios puede cambiar. Las primeras veces que yo tuve un encuentro con el Evangelio, me dijeron, Dios puede cambiar tu corazón de piedra, tu corazón duro. Yo le dije, ¿cómo saben que yo tengo un corazón duro? ¿Cómo saben que yo tengo un corazón endurecido? Y me dijo este joven, cuando uno está expuesto al pecado, el corazón se endurece. Ezequiel 11, versículo 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mire, una condición para ser pueblo de Dios es tener un corazón de carne, es ser guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos, para que los cumplan y sean mi pueblo. No es hasta que hay una transformación en nosotros, en el interior, que podemos gozar de la presencia de Dios, que podemos ser sensibles a las necesidades de las personas que están cerca de nosotros, que podemos tener actitudes de misericordia, que podemos ver la necesidad del que está necesitado y buscar la manera de ayudarlos. Pero no es hasta que tu corazón es transformado. ¿Qué es más difícil para Dios? ¿Hacer una multiplicación de peces y de panes? ¿O cambiar tu corazón? Transformar tu corazón y cambiar ese corazón duro de piedra que tienes, que no te ha permitido salir de donde estás. Hay personas que son obstinadas y que se han cegado a la verdad y que tienen la verdad ahí enfrente y no la aceptan y quieren seguir peleando y quieren seguir luchando, y muchas veces están peleando contra Dios y están peleando contra la persona que está ahí a un lado de él, su esposo, su esposa. Están peleando si trajeron pan o no trajeron pan, como si fuera importante. Hay cosas más importantes, como ser parte del pueblo de Dios y tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio, un corazón puro. Dice Ezequiel 36:24, dice, y yo os tomaré de las naciones
y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Y fíjese lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cuando Jesús entró a la sinagoga, Él pudo ver el corazón de cada persona. Cuando Jesús estaba ahí enfrente de estos hombres insensibles a la necesidad, al problema de una persona, Dios supo que tenían el corazón endurecido. Y en medio de la dureza del corazón es difícil perdonar, es difícil reconocer, es difícil liberar, es difícil soltar, es difícil tener una actitud de misericordia con los demás. Jesús está aquí en este lugar y Él ve tu corazón. Y lo puede descifrar y describir de la misma manera que el corazón de esos fariseos. Y Él puede sentir y saber cuál es la condición de tu vida. Yo no conozco la condición de la vida de nadie más que de la mía. Y Él puede saber y hablarte hoy, hablarnos hoy en esta tarde y decirte: si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Tú necesitas un cambio en tu vida. Tú necesitas clamar a Dios y decirle: Señor, cambia mi corazón de piedra, ese corazón que me ha llevado a causar dolor, a causar enemistad, a causar infelicidad, a traer infelicidad a mi vida, a sentirme solo. Y ha traído lo mismo hacia mi esposa, mis hijos. La insensibilidad de mi vida. Señor, toca mi corazón. Dile: Señor, toca mi corazón. Toca mi interior, Dios. Tócame, Jesús. Yo necesito de ti, Dios. Yo he venido no a cumplir con un rito, con una tradición. Yo he venido a gozarme en tu presencia, Señor. Y he venido a escuchar tu palabra. Y he venido a que tú me cambies. Y yo quiero salir de aquí y poner en práctica tu palabra, Señor. Que mi vida sea transformada en esta tarde, Señor. Que este corazón que trae dolor y tristeza y dureza sea cambiado por uno de carne, uno que siente, uno que se goza, uno que es sensible, uno que ama, uno que perdona. Si tú necesitas un corazón nuevo, un cambio en tu corazón, ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Dios quiere hacer algo contigo, como lo hizo con ese hombre que tenía un problema en su brazo. Dios le dijo: ponte de pie en medio de todos. Y este hombre no le importó si lo veían o si sabían quién era o quién no eras. Él tenía una necesidad. Y él dijo: yo necesito. Y en esta tarde podemos decirle: Señor, yo necesito un corazón del que tú hablas, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Señor. Un corazón que ame, un corazón que sienta, un corazón que esté dispuesto a mirar la necesidad del necesitado y ayudarlo, si estoy en la posibilidad de hacerlo. Gracias, Señor, por esta tarde, Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que está puesta de pie, Señor, y que clama a ti y te dice: yo te necesito, Señor.
Yo te necesito, yo necesito cambiar mi vida. Yo necesito ser sensible a tu palabra. Yo necesito ser sensible a la necesidad de las personas que me rodean y que amo, que digo que amo. Si está ahí cerca de ti tu esposo, tu esposa, y es con él o con ella con quien tú tienes que tener esta actitud, abrázalo, abrázala. No le digas nada, solamente abrázala. Si es tu hijo, tu hija, abrázalo. Abrázalo. Dios está aquí, Dios está tocando tu vida, tu corazón. Dios está derribando fortalezas y está derribando pactos. Señor, haz milagros. Haz milagros en este momento, Dios, en nuestra vida. Toca nuestra vida, Señor. Confesamos que te necesitamos, Señor. Yo confieso que te necesito en mi vida, Dios. Díselo al Señor. Yo confieso que te necesito, Señor. Que necesito tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Díselo otra vez. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el reto, mi hermano: guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Que Dios le bendiga, mi hermano. Dele gracias al Señor. Que Dios le bendiga.